Hola a todos mis hermanos en la fe católica, sean bienvenidos nuevamente. Estamos ya en la meditación final del Evangelio de San Marcos en sus capítulos 15 y 16. Después de varios meses, hoy llega a su fin. Hoy veremos los siguientes temas. La crucifixión desde la mirada de Jesús, muy interesante ese tema. La muerte de Jesús, la conversión del centurión romano, las mujeres que seguían a Jesús, la resurrección, el regreso a Galilea y la ascensión del Señor. Gracias, muchas gracias a todos los que me acompañaron en estas 16 meditaciones. Espero que les ayuden, como a mí mismo, a encontrarse con el Señor Jesucristo por medio de su bendita palabra. Vamos a iniciar pues con la última meditación del Evangelio de San Marcos, en el nombre de Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, ya estamos listos para el último capítulo de esta serie de meditaciones. Nos quedamos la vez pasada, vimos la crucifixión de Jesús. Pues hoy vamos a ver la muerte de Jesús. Nos quedamos en el capítulo 15, versículo 33. Versículo 33. Llegado el mediodía, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta media tarde. A media tarde gritó Jesús con fuerte voz: Eloí, Eloí, lema sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Palabra del Señor. Aquí me detengo porque esta frase de Jesús, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Más que ser un grito de desesperación como parece, es un salmo. Jesús en lo alto de la cruz está recitando un salmo. Evidentemente, si Jesús recita un salmo, nos quiere decir algo, porque recordemos que Jesús poco puede decir, poco puede hablar. Su pecho está muy comprimido, entonces son muy pocas las palabras que va a decir arriba de la cruz. Esta es como una señal que nos da para que vayamos y leamos ese salmo, que es el Salmo 22. Medítalo en tu corazón con calma, léelo, rézalo, haz oración con él y verás qué hermoso es este salmo y por qué Jesús no lo dejó. Vamos a leerlo, Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estás lejos de mi queja, de mis gritos y gemidos. Clamo de día, Dios mío, y no respondes, también de noche sin ahorrar palabras. Pero tú eres el Santo entronizado en medio de la asamblea de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y se vieron libres. En ti confiaron sin tener que arrepentirse. Yo, en cambio, soy gusano, no hombre. Soy afrenta del vulgo, asco del pueblo. Todos cuanto me ven de mí se burlan, tuercen los labios y menean la cabeza. Se confió a Yahvé, pues que lo libre, que lo salve si tanto lo quiere. Aquí hago un paréntesis. Vemos cómo pareciera que este salmo lo escribe el mismo Jesús desde lo alto de la cruz. Nos está relatando lo que está sintiendo por dentro, lo que está pasando. Habitualmente vemos, por ejemplo, en una película la cruz desde el lado no de Jesús, sino de los que están viendo a Jesús. Este salmo nos ayuda a ver la crucifixión desde el otro lado, desde los ojos del mismo Jesús. ¿Qué está sintiendo? ¿Qué está pasando por su corazón? ¿Qué le duele? Si ponen atención, vamos a ver que tiene unos detalles increíbles, que, como les digo, pareciera que el mismo Jesús lo escribió cientos de años antes de que llegara a la cruz. Versículo 10. Fuiste tú quien del vientre me sacó, a salvo me tuviste en los pechos de mi madre, a ti me confiaron al salir del seno. Desde el vientre materno tú eres mi Dios. No te alejes de mí, que la angustia está cerca, que no hay quien me socorra. Novillos sin cuento me rodean, me acosan los toros de Basán,
Me amenazan abriendo sus fauces, como león que desgarra y ruge. Como agua me derramo, mis huesos se dislocan, mi corazón, como cera, se funde en mis entrañas. Mi paladar está seco como teja y mi lengua pegada a mi garganta. Tú me sumes en el polvo de la muerte. Perros sin cuento me rodean, una banda de malvados me acorrala. Mis manos y mis pies vacilan, puedo contar mis huesos. Ellos me miran y remiran, reparten entre sí mi ropa, y se echan a suertes mi túnica. Pero tú, Yahvé, no te alejes, corre en mi ayuda, fuerza mía. Libra mi vida de la espada, mi persona de las garras de los perros. Sálvame de las fauces del león, mi pobre ser de los cuernos del búfalo. Contaré tu fama a mis hermanos, reunido en asamblea te alabaré. Los que estén por Yahvé, alábenlo, estirpe de Jacob, respétenlo, témanlo, estirpe de Israel. Que no desprecia ni le da asco la desgracia del desgraciado, no le oculta su rostro, lo escucha cuando lo invoca. Palabra de Dios. El salmo sigue, pero hasta ahí le voy a dejar. Yo les pido que lo lean completo y que lo vayan analizando poco a poco, como es increíble, es impresionante lo que contiene la Biblia y cómo ya todo esto estaba escrito. Esto no es nada nuevo, esto es algo que los judíos estaban esperando y sin embargo no se dieron cuenta a la hora que debían de darse cuenta. ¿Qué está haciendo Jesús? Está cumpliendo profecías, las profecías que ya se habían dicho en el Antiguo Testamento. Él las va viviendo una por una. Y en este caso con mucho dolor, con mucha angustia. Frases muy duras, por ejemplo esta: yo en cambio soy gusano, no hombre, soy la afrenta del vulgo, el asco del pueblo, dice el versículo 7. Todos cuantos me ven se burlan de mí, tuercen los labios y menean la cabeza. Y el versículo 9 dice: se confió a Yahvé, pues que lo libre, que lo salve si tanto lo quiere. Y es eso lo que decían los que estaban alrededor de Jesús. Es increíble. Y se acuerda también aquí este salmo de la madre, de su madre, que de hecho la va a tener ahí frente a él en la cruz. Esto es algo que yo no puedo entender. Y de hecho nunca lo voy a entender, y estoy claro que nunca lo voy a entender. ¿Cómo es posible que el Dios que no cabe en el universo sea capaz de padecer tanto por amor a nosotros? Eso es algo que no nos puede entrar en el cerebro así tan... Es imposible, es inexplicable. Solo Dios sabe hasta dónde de grande es su amor, su misericordia. Evidentemente la cruz está diseñada para hacer un golpe muy duro en el pecho de cada persona que la va reflexionando. Es una invitación urgente al cambio, a la conversión, a que sientas que te duele el corazón por lo que Jesús está sufriendo, por lo que Jesús está pasando por el pecado. Se vuelve imposible también entender por qué, cuán grande es el rechazo de Dios hacia el pecado. Es tan grande que Jesús tuvo que morir para librarnos del pecado y sus consecuencias. Yo creo que si entendiéramos la gravedad del pecado, jamás pecaríamos. Pero somos tan limitados. Tenemos escamas en los ojos, y si a uno que tiene un poco de fe le cuesta entender, ¿qué será de aquel que no tiene nada de fe? ¿Qué será de aquel que se ha olvidado de Dios? Y eso incrementa aún más el sufrimiento de Jesucristo. Señor Jesús, perdóname por todos esos pecados que he cometido, por todo ese dolor que te he causado. Perdona, Señor, a mi familia, a mis hermanos.
Perdónanos, Señor, porque como tú lo dijiste, no sabemos lo que hacemos. Perdónanos, Señor, porque no sabemos lo que hacemos. ¿Cómo quisiera tener la fe tan grande como para pelear, dar la pelea más fuerte contra el pecado, no dejarme vencer tan fácil, para no cargarte más dolor, Señor? Pero tú sabes que soy débil. Tú sabes que soy muy limitado. Perdóname, perdóname, Señor, porque no sé lo que hago. Los últimos 2 versículos que leí son también preciosos. Dice el 24: los que estén por Yahvé, alábenlo. Estirpe de Jacob, respétenlo. Témanlo, estirpe de Israel, que no desprecia ni le da asco la desgracia del desgraciado. No le oculta su rostro, lo escucha cuando lo invoca. Ese es el consuelo que nos queda, que aunque el mundo nos desprecie, para Dios somos sus hijos, para Dios somos importantes y escucha a todo aquel que le invoca, especialmente aquel que lleva un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón arrepentido. Dios le escucha y le perdona. Perdóname, Señor, porque he pecado contra ti. Contra el cielo y contra ti, dirá el hijo pródigo. Pero bueno, vamos a regresarnos ya. Aquí ya me extendí mucho en este pedacito nada más. Qué hermosa frase: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y eso pareciera la cruz, un abandono de Dios hacia Jesucristo, y sin embargo Jesús nos dice que el Señor escucha a todos, a todo aquel que lo invoca y nunca lo abandona. Aunque tú te sientas que estás abandonado en una cruz como Jesucristo, ten la certeza de que Él nunca deja de escuchar y nunca te va a abandonar. Por eso Jesús nos dejó este salmo, para que aunque sintiéramos que estamos solos, rodeados por perros, por leones, por toros que nos quieren destrozar, ahí está Jesús. Ahí está Yahvé, mi Dios, fuerza mía, escudo mío. Sigo leyendo en el versículo 35. Al oír esto, algunos de los presentes decían: mira, llama a Elías. Entonces uno fue corriendo a empapar una esponja en vinagre y, sujetándola a una caña, le ofrecía de beber, diciendo: déjenlo, vamos a ver si viene Elías a descolgarle. Pero Jesús, hasta ahí, palabra del Señor. Por fin aquí Jesús bebe vino agrio. No es vino, es vino agrio. Él nos da el vino de su sangre, como lo vimos en anteriores sesiones. ¿Y nosotros qué le damos a Él? Vino agrio. Un vino que no se puede ni probar. ¿Y en qué momento se lo damos? En el momento de más dolor. He ahí el fruto de nuestro pecado, de nuestra maldad. Darle de beber al Señor una bebida simplemente insoportable en la boca. Eso es a lo más que podemos aspirar a darle al Señor con nuestro pecado. Dice el 37, pero Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. Y el velo del santuario se rasgó en 2, de arriba a abajo. Palabra del Señor. Jesús expira, es decir, entrega el Espíritu, lanza un grito y entrega el Espíritu. En algún otro evangelio dirá: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús muere por nosotros en la cruz. Todo se ha cumplido, también dijo Jesús, todo se ha cumplido. Las profecías, todo lo que estaba escrito de él, del Mesías que iba a venir, se ha cumplido.
Y dice el 38, y el velo del santuario se rasgó en dos, de arriba abajo. Ese velo estaba ahí como un símbolo de que había una separación entre Dios y los hombres. Que esa separación también es por el pecado. Es esa separación que se genera entre Dios y Adán y Eva. No porque Dios lo quiera, sino por el pecado, por la desobediencia. El mundo entre más peca, más se aleja de Dios, y hoy estamos en una sociedad que ha hecho del pecado la vida cotidiana. ¿Y eso qué significa? Significa ni más ni menos que Dios está siendo expulsado, porque el ser humano no soporta estar frente a Dios, de cara a Dios cuando ha pecado. Le sucedió a Adán y a Eva en cuanto pecaron, en cuanto desobedecieron, se empezaron a esconder de Dios entre los árboles. Y Dios, eso es lo más hermoso, Dios es el que los busca. Ellos no lo buscaron, ellos no le pidieron ayuda. Fue Dios el que los buscó, fue Dios el que les ofreció ayuda. Porque es Dios el misericordioso, es Dios el que no se olvida de mí. Dios nunca se olvidará de mí. Aunque tu madre se olvide de mí, dirá, yo nunca me olvidaré de ti. Yo nunca me olvidaré de ti, porque te llevo tatuado en la palma de mi mano. Efectivamente, Jesús nos lleva tatuados en las palmas de sus manos, en las heridas de los clavos, en esas llagas que lleva el Señor. Ahí nos lleva, marcados a sangre. Y Dios hará hasta lo imposible porque no nos perdamos, porque no nos separemos de su brazo, de su mano poderosa. Sin embargo, el pecado nos lleva en dirección opuesta. El pecado nos arrastra en dirección opuesta al Señor. No importa si el Señor ya pagó por nuestros pecados. Si tú perseveras en ese pecado, perseveras en la condenación. Bueno, me regreso. Este velo que representa la separación entre Dios y el pueblo de Israel se rompe. Ya no existe esa separación. Se ha pagado el precio. Se ha roto ese velo. Ahora podemos tener ya acceso al santuario de Dios. El velo se ha roto de arriba abajo. Si un hombre hubiera roto ese velo, lo hubiera roto de abajo hacia arriba. Pero es Dios el que lo rompió. Es Dios, por eso dice que fue roto de arriba hacia abajo. Y paso al versículo 39, y este es importantísimo en San Marcos. Al ver al centurión que estaba frente a él, que había expirado de esa manera, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Palabra del Señor. ¿Quién es un centurión? Es un ser prácticamente sin sentimientos, con un corazón durísimo, porque se dedicaban a matar, a torturar, a maltratar a la gente. Y sin embargo, allí en ese momento, él estando frente a la cruz, se le rompe ese corazón de piedra y se da cuenta y se le abren sus ojos y ve que Jesús es el Hijo de Dios. Recordemos que los primeros que hablaban de que Jesús era el Hijo de Dios eran los demonios. Solo ellos sabían. Después vino Pedro. Pedro dijo que él era el Hijo de Dios. Pedro, que representa a los judíos. Pero ahora viene ya no un judío, sino un pagano, un romano, y no solo eso, un soldado romano. Y reconoce en Jesús al Hijo de Dios. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Qué pasó por el corazón de aquel hombre? No lo sé. ¿Qué vio aquel hombre en Jesús? No lo sé. Hay tantas cosas que yo quisiera saber. Yo quisiera estar al menos un minutito frente a esa cruz. ¿Qué vería? Vería a Jesús
vería a María, a Juan, vería el odio, vería aquellos que le gritaban, que lo insultaban, que le maltrataban. Vería la maldad en todo su esplendor y vería la misericordia de Dios, la gracia de Dios en todo su esplendor. Allí se juntaron en la cruz las dos. Sigo leyendo, versículo 40. Había también unas mujeres mirando desde lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé, que le seguían y le servían cuando estaba en Galilea, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Palabra de Dios. La mujer. Recordemos que para la cultura judía y para la cultura de muchos de aquellos pueblos en aquel tiempo, la mujer llevaba un rol secundario, más que secundario. La mujer incluso se consideraba en algunos casos como una posesión del hombre. Eso lo va a cambiar Jesús. Y vemos cómo Jesús una y otra vez en sus 4 evangelios va levantando la dignidad de la mujer. Le ayuda, le sana, le libera de los demonios, le libera de los hombres también. Por ejemplo, aquella mujer que querían matar. Jesús va a cambiar, y de hecho el cristianismo va a cambiar este concepto. Dirá San Pablo que hombre y mujer ya es lo mismo, ya no es diferente, ya no es superior el hombre. Ya es lo mismo porque tanto hombre como mujer pueden entrar en alianza con Dios. Lo que antes, en el Antiguo Testamento, no se podía, solo el varón entraba en alianza con Dios por medio de la circuncisión. Ahora no, ahora son todos, y como entran en alianza con Dios, tanto hombres como mujeres, por medio del bautismo. Y por eso estas mujeres lo seguían, y no eran pocas, dice aquí al final, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Eran muchas mujeres, y para que muchas mujeres anduvieran detrás de un hombre no era fácil, porque como decíamos, la mujer se debía al hombre, ¿sí? Y seguir a uno en particular, pues era muy complicado. Ellas, ¿qué hacían? Le servían. En agradecimiento le servían. Recordemos a la suegra de Pedro, que en cuanto la sanó, se levantó y empezó a servirles. Y en mi experiencia hoy veo sobre todo mujeres sirviendo a Dios. Por alguna razón el hombre tiende más a alejarse de Dios. Aunque en algunas zonas dicen que no, que es al revés. Pero en general, y esto es en el mundo entero, es la mujer, la mayoría de las catequistas son mujeres. De los que se dedican a la liturgia son mujeres. Ministros de la comunión también son mujeres. Yo creo que un 30 a 20% son hombres y el resto son mujeres. Son las mujeres las que están hoy, principalmente ellas, dando la batalla por el Señor. Y si se fijan, estas mujeres no tuvieron miedo, como sí lo tuvieron los apóstoles, prácticamente todos, excepto Juan. Por eso no quería pasar sin comentar esto, la importancia de la mujer en tiempos de Jesús y hoy en la iglesia. Sigo con el versículo 42. Y ya al atardecer, como era la preparación, es decir, la víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro respetable del consejo, que esperaba también el reino de Dios, y tuvo la valentía de entrar donde Pilato y pedirle el cuerpo de Jesús. Se extrañó Pilato de que ya estuviera muerto, y llamando al centurión le preguntó si había muerto. Hacía tiempo. Informado por el centurión, concedió el cuerpo a José, quien comprando una sábana lo descolgó de la cruz, lo envolvió en la sábana y lo puso en el sepulcro que estaba excavado en roca. Luego hizo rodar una piedra sobre la entrada del sepulcro. María Magdalena y María la de José se fijaban dónde era puesto. Palabra del Señor. José de Arimatea. En otro, creo que es Juan, es el que nos dice que también Nicodemo.
se ocuparon del cuerpo de Jesús, de prepararlo y darle sepultura. ¿En dónde? En una cueva. No me detengo mucho aquí, vamos al siguiente. Vamos a entrar ya en el capítulo 16. Dice así: pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsamarle. Y muy de madrugada, el primer día de la semana, a la salida del sol, van al sepulcro. Se decían unas a otras: ¿quién nos retirará la piedra de la puerta del sepulcro? Y levantando los ojos ven que la piedra estaba ya retirada, y eso que era muy grande. Y entrando en el sepulcro vieron a un joven sentado en el lado derecho, vestido con una túnica blanca, y se asustaron. Pero él les dice: no se asusten, buscan a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Vean el lugar donde lo pusieron. Pero vayan a decir a sus discípulos y a Pedro que irá delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, como les dijo. Ellas salieron huyendo del sepulcro, pues un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Palabra del Señor. Este es un pasaje muy bonito y con un simbolismo muy grande. Lo que vemos que sucede es que las mujeres, 3 mujeres, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé, son 3 mujeres que van al sepulcro. Dice que era muy de madrugada el primer día de la semana, que para ellos era el domingo. Entonces, de madrugada el domingo se presentan en la cueva y van pensando: ¿quién removerá la piedra? Que como leíamos antes, era una piedra muy grande, muy pesada. ¿Cómo van a 3 mujeres a mover una piedra muy pesada? Y aquí es donde viene el simbolismo. No solo ella, sino tú y yo. ¿Quién va a remover la piedra tan pesada que me separa de Jesús? ¿Cuánta gente no tiene este concepto? Hay una piedra muy pesada que me separa de Dios, del Señor Jesucristo. ¿Quién va a retirar esa piedra? ¿Cómo me puedo encontrar con Él? Pero resulta que cuando ellas van, esa piedra ya está retirada. Y eso es lo que debemos de saber. Esa piedra ya fue retirada. En cualquier momento me podría yo encontrar con el Señor Jesucristo. Basta invocarle, basta buscarle, basta hablar con Él. Y Él nos escucha todas y cada una de las veces que le invocamos, como lo leíamos en el Salmo. ¿Por qué? Porque esa piedra que nos separaba de Dios ha sido removida. Se encuentran ahí con un ángel, sabemos que es un ángel, que les da la buena noticia. El primer evangelizador es ese ángel, después de la muerte de Jesús. Pero ¿cuál es la buena noticia? La buena noticia es que Jesús ha resucitado, que la muerte no tiene poder sobre Él. Y después de Él, la muerte ya no tiene poder sobre nosotros, porque la muerte no es sino el paso a la vida eterna, el paso nuestro hacia el cielo, como le va a suceder a Jesucristo, igual a nosotros. Después de haber llevado su peregrinación de 33 años y al final cargar con una cruz muy pesada y muy dolorosa, muere. Pero muere para resucitar al tercer día. Y esa es como la peregrinación nuestra también. Quizá no duremos 33 años, quizá duremos 50 años, 40 años, 100 años si nos va muy mal o muy bien, no sé cómo lo veas. Si quieres llegar al cielo te va muy mal porque te tardas mucho, pero Dios decide cuánto duras aquí. Y al final tal vez tú también cargas una cruz muy pesada, tal vez yo, que puede ser una enfermedad muy dolorosa, que puede ser también ver a tu familia dividida, separada, hasta que el Señor diga: listo,
te libero de esa cruz. Por eso hemos dicho tantas veces que los evangelios nos enseñan a ver detenidamente a Jesucristo para imitar su vida, para imitar sus pasos, porque Él, como bien dijo en el Evangelio de San Juan, Él es el camino, es la verdad y es la vida. Pero sobre todo es el camino que debes de seguir, el camino que debes continuamente de buscar, y a veces, aunque se te pierda, búscalo y encuéntralo, porque nadie sabe el día ni la hora, nadie sabe cuándo se va a encontrar con el Señor. Entonces, la gran noticia del Evangelio y la gran novedad aquí es que Jesús ha resucitado, es que ha vencido a la muerte. La muerte ya no tiene poder. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?, dice San Pablo. ¿Dónde está, muerte, tu poder? Ya no lo tienes, porque el Señor ha resucitado. Y con su resurrección, la muerte ha pasado a un segundo plano, ha perdido importancia. Incluso muchos santos deseaban la muerte, porque ¿cómo llegar a Dios si no es muriendo? Y sin embargo se nos pregunta, ¿y te quieres morir hoy? ¿Y qué vamos a decir? No, porque nos falta fe. Pero está bien. Creo que Dios no se queja de eso. Dudo mucho que se queje de eso. Por el contrario, debemos de valorar esta vida que Él nos dio, pero tampoco aferrarnos a una vida como a veces se aferra tanta gente a esta vida, porque tiene pánico, terror a morir. Y si tienes terror a morir es porque seguramente no has vivido como debiste vivir. Seguramente porque tienes miedo de enfrentar al juez universal. Y será pues la resurrección el corazón mismo del Evangelio. Jesús ha resucitado. Por eso los primeros mártires, los primeros cristianos, eran gustosos de ofrecer su vida. Hoy vemos todavía en algunos países perseguidos por algunos grupos radicales musulmanes, cómo son gustosos de entregar su vida por Jesucristo antes de ir en contra de Él. Prefieren morir antes que negarlo. Prefieren morir antes que darle la espalda. Porque dice Jesús que el que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre que está en el cielo. Hay gente con una fe así de fuerte. Tienen claro que van a resucitar. Por eso ya no se aferran a la vida, por eso no se aferran a los bienes materiales, no se aferran a una familia. Se aferran a Dios, se aferran al Señor, y eso es libertad, eso es paz en el corazón, eso es alegría, Señor. Esa es la alegría a la que todos deberíamos de aspirar. Lamentablemente, como ya decíamos, por el pecado que hoy abunda, nos vemos aferrados a lo material, a lo terrenal, al placer, a tantas cosas, al dinero, al poder, y nos vemos despegados de Dios. Finalmente les dice el versículo 7, pero vayan a decir a los discípulos y a Pedro que irá delante de ustedes a Galilea. ¿Por qué a Galilea? Porque todo comenzó allí en Galilea. Jesús es Galileo, ellos son de Galilea. Allá fue donde encontró a Andrés, Pedro, Santiago y Juan. ¿Se acuerdan? Los primeros capítulos de Marcos. Y ellos estaban pescando cuando les llamó. Ahí todo inicia. Y esto es como un ciclo que se cierra y se abre otro. Evangelizó a los judíos primordialmente. Ahora ellos, sus apóstoles, van a iniciar en Galilea. Y de ahí se van a regar no solo a todo Israel, sino a todo el mundo. Vuelve a iniciar el círculo. Vuelve a iniciar con la orden de ir a bautizar al mundo. Vamos a irnos ya al versículo 9, que ya me extendí un poquito.
Dice, Jesús resucitó en la madrugada el primer día de la semana y se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a comunicar la noticia a los que habían vivido con él, que estaban tristes y llorosos. Ellos, al oír que vivía y que había sido visto por ella, no creyeron. Palabra de Dios. No le creyeron a María Magdalena, probablemente por ser mujer. Como decíamos, la mujer tenía poca importancia en aquel pueblo, pero no solo fue porque era mujer. Vamos a seguir leyendo, dice el 12. Después de esto se apareció bajo otra figura a 2 de ellos cuando iban de camino a una aldea. Ellos volvieron a comunicárselo a los demás, pero tampoco les creyeron a esto. ¿Por qué? Porque como hemos visto, los apóstoles eran hombres de poca fe. Lamentablemente, y es que es así. No es que ellos eran hombres de poca fe, es que todos nosotros tenemos poca fe. Nos falta la fe. Por eso Jesús nos invitaba a pedir la fe. Como aquel hombre que dijo, Señor, creo, pero aumenta mi pobre fe. Y nosotros continuamente debemos de pedir, sobre todo por la mañana. Yo creo que es una buena hora por la mañana cuando despertamos. Señor, auméntame la fe. Señor, dame más fe porque la tengo muy pequeñita. Ayúdame, Señor, a creer en ti. Ayúdame, Señor, a perseverar en tus caminos. Pero para eso necesito tener fe, saber que eres real, no tener dudas sobre ti, Señor. Y recordemos que la fe es un don. Luego entonces Dios nos puede aumentar la fe, porque es un regalo de Dios. Estos hombres son los famosos discípulos de Emaús. Si quieres leer su historia, que es preciosa también, la encuentras en Lucas 24, capítulo 24 del Evangelio de San Lucas. Bueno, versículo 14. Por último, estando a la mesa, los 11 discípulos se les apareció y les echó en cara su incredulidad y su dureza de corazón por no haber creído a quienes le habían visto resucitado. Palabra del Señor. Se les aparece. ¿Por qué? Porque son hombres de poca fe, no tienen fe, les falta mucha fe. Pero al verlo resucitado, es que ¿quién va a creer? Es como si tú dijeras, se murió fulanito. Van, lo entierran, etcétera, etcétera. ¿Lo ves? ¿Cómo? Imagínate que quedó muy mal. Jesús quedó muy mal. Murió Jesús, muere fulanito. Y te dicen, pues resulta que fulanito no se murió, que resucitó. Pues es muy difícil de creer eso. Yo podría decir que imposible creer. Así es que tampoco seamos tan duros en el juicio hacia los apóstoles, ¿verdad? Porque es difícil creer en la resurrección. Pero por eso mismo, la resurrección es un milagro tan grande que solo Dios lo puede hacer. Única y exclusivamente Dios. Jesús tiene poder para entregar la vida y para recuperarla, para resucitar. Y vamos ya casi a terminar, versículo 15. Y les dijo, vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Palabra del Señor. Ahora sí, les da la gran misión, la gran encomienda. Ir a todo el mundo, a todas las gentes, a todas las naciones. Y hay que bautizarlos a todos, chicos y grandes, a todos. Si antes en el Antiguo Testamento a todos se les circuncidaba, a todos los hombres, acá ya no son todos los hombres, acá son hombres y mujeres, absolutamente todos, de todas las edades. Por ahí dirán los hermanos protestantes que solo a los adultos. Pues no, es a todas las edades. ¿Por qué el bautizo? Porque el bautizo nos convierte en hijos amados del Padre. Recordemos que cuando Jesús es bautizado, baja el Espíritu Santo sobre él y se escucha una voz que dice, este es mi Hijo muy amado. Igualmente, cuando nosotros somos bautizados, baja el Espíritu Santo sobre nosotros y Dios desde el cielo proclama,
este es mi Hijo muy amado. Entonces, la misión de los apóstoles es ir y hacer hijos e hijas de Dios por todo el mundo. Ahora Dios ya no es solamente el Dios de los israelitas, ahora es el Padre de todo el mundo que se ha bautizado. Y ahí la importancia de bautizar a los niños lo más pronto posible. Y esto es aquí me salgo un poco del tema, pero de verdad, que no te importe si haces fiesta o no haces fiesta, eso no importa. Lo más importante es que un niño quede bautizado antes de que suceda cualquier cosa. Siempre. Si es a los 2 días, a los 3 días, si es a la semana, excelente. No te esperes a los 2 meses, 3 meses, 3 años. Y han pasado casos y últimamente he visto varios en que llegan con el sacerdote y cuando el niño está muerto y el niño resulta que tiene 5 años y jamás lo bautizaron. Siempre estuvo en planes, pero como no tenían dinero para hacer la fiesta, pues nunca lo bautizaron. Dejaron lo importante por lo superfluo, por lo vano. Y eso es muy triste. Pero yo les invito a que bauticen a esos niños antes de que suceda cualquier cosa. También dice que el bautismo es signo de salvación. El que crea y se bautice se salvará. Y ahí la importancia del bautismo. Por favor, no lo echen en saco roto. Versículo 17. Estas son las señales que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios. Hablarán en lenguas nuevas, tomarán serpientes en sus manos y aunque beban veneno no les hará daño, impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Palabra de Dios. Jesús va a acompañar a los apóstoles no solo con su palabra, no solo espiritualmente, sino los va a acompañar con signos y prodigios por todo el mundo. Desde Pentecostés, donde ya hablan lenguas nuevas o se les entiende en otras lenguas, o San Pablo que fue mordido por serpientes venenosas que esperaban que muriera y no murió, San Pedro que resucitó a una niña, que sanaban a los enfermos, resucitaban a los muertos, iban e imponían las manos y se curaban. Incluso con la sombra, dice, de Pedro se curaban, con los pañuelos de San Pablo se curaban. Era impresionante aquello. Y eso es algo que el Espíritu Santo todavía sigue haciendo. No todos tenemos estos dones, lamentablemente. No sé, yo a veces pienso que yo no quisiera tener, por ejemplo, el don de curación, yo no lo quisiera tener. Pero, no sé, a lo mejor Dios me ha dado otros dones. Pero sí sé que hay personas que tienen ese don. Y me llama mucho la atención cuando esas personas son gente humilde. Humilde en su corazón. Porque también he visto a otros que dicen tener esos dones, pero son gente soberbia. Qué tristeza. Yo no sé si es un don de Dios y no me meto en eso, pero qué tristeza que por esos dones caigan en la soberbia. Y finalmente, versículo 19, con esto el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos salieron a predicar por todas partes, colaborando al Señor con ellos y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Palabra del Señor. Jesús es elevado al cielo, a la derecha de Dios Padre, como lo reza nuestro credo, y está sentado a la derecha de Dios Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y desde la derecha de Dios Padre acompañaba a los mismos apóstoles, con prodigios, como ya dijimos, y signos. Ya me extendí mucho en este video, solo me queda dar gracias a Dios, dar gracias a todos ustedes que me acompañaron en estas meditaciones. Ya veremos si el Señor desea y me permite continuar con algún otro evangelio, con algún otro libro.
Las meditaciones a veces son un poquito más complicadas que un curso de Biblia. Un curso de Biblia es más esquemático. La meditación es más que me dice a mí. No que le dice al teólogo, no que le dice a los expertos. No es que cuáles son los 3 puntos de los que habló Jesús. No, es que me dice a mí, cómo me duele a mí cada palabra de Jesús, cada acto de Jesús, la muerte de Jesús, a qué me invita la muerte de Jesús, sobre todo la resurrección. Cuánta fuerza me da para seguir adelante y no tener miedo a la muerte, no tener miedo al que dirán, no tener miedo a la cruz. Yo les invito a que tomen otra vez este evangelio y lo repasen, pero ahora sean ustedes los que lo mediten despacio. Esto que me está pasando, Señor, ¿cómo se relaciona contigo? Con esto que estoy viendo en tu capítulo 1, en el capítulo 2 de Marcos. Señor, ¿qué me quieres decir? ¿Qué quieres que aprenda, Señor? ¿Y por qué no? Esto mismo que hemos aprendido aquí, lo podemos compartir con otras personas. Ese es el objetivo de esto, ese es el fin. Jesús también va a decir, vayan y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Podemos hacerlo. Vayamos, cumplamos con la misión del Señor. Podemos enseñar un poquito. Hay tanta gente ávida de palabra de Dios, de un poquito de consuelo, un poquito de esperanza, de fe. Pero lamentablemente yo creo que Dios ha de decir, ¿y a quién mando? Y no hay nadie, por eso manda siempre a los mismos, porque no estamos muy dispuestos a ayudarle. En fin. Terminamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga.